Hola amigos, ¿cómo están? Este es el primer plot de Cultura entre Guerras y hoy día quiero traerlos a un pequeño estudio o análisis de este instrumento que ven acá ustedes, que generalmente asociamos al mundo mapuche, pero que en realidad no es mapuche. ¿Mm? Bien, ¿por qué no es mapuche? Principalmente porque el instrumento se desarrolla en el Asia y a jugar por diferentes excavaciones arqueológicas entre India, China, podemos decir de que es un instrumento que tiene varios miles de años, pero que posteriormente me imagino yo que esto tiene que ver también con las rutas caravaneras de la ruta de la seda, en la cual no solamente circulaban productos de amplio consumo masivo como la seda, las especias, las maderas aromáticas, sino que también ideas y también instrumentos musicales. La guitarra no llega a Europa solita caminando, entonces el birimbao, el torompe o trompe, obviamente que llega a Europa producto de esta gran difusión de rutas comerciales, de diásporas culturales que van dejando un rastro a lo largo del camino y generalmente se ve un rastro cultural. Entonces este instrumento de características idiófonas, ¿m? Con un armazón, con un arco de acero, en este caso, con una lengüeta, es un instrumento muy difundido. Obviamente que es un instrumento que ha tenido diferentes cambios, diferentes estadios evolutivos en cuanto a su forma. Nos vamos a encontrar con algunos que son de una forma alargada, con una lengüeta en el medio, que tienen un sonido un poco más suave, pero que esencialmente es el mismo instrumento. Tienen las mismas características y en su mayoría cumplen la misma función. La función del trompe antes de llegar a Chile es la de entretener y conquistar a la mujer. O sea, tiene características bastante eh, dentro del ámbito de lo amoroso, de la conquista. Por lo tanto, fue visto durante mucho tiempo como un instrumento peligroso, del cual las mujeres tenían que huir porque era el equivalente a encantar serpientes, por así decirlo. El instrumento era usado justamente para atraer a las mujeres y obviamente lo que venía después. Por lo tanto, era visto como un instrumento de vagos, mal entretenidos, de pillos, que andaban en busca de señoritas castas y puras que iban a ser engatusadas con este instrumento tan inocente. Hay diferentes tipos, ¿no? Este es uno barato, son instrumentos baratos, estos que tengo yo, no son caros, los compré en el mercado de Temuco en una oportunidad. Hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños, este es uno mediano. Aquí está el pequeño, que este es el que guardo con más celo porque este me lo regaló mi esposa. Este lo compré yo. ¿Notan la diferencia en tamaño? Es un poco más grande, unos varios centímetros, por lo menos un centímetro más de largo y de ancho también un centímetro más. Y tiene un sonido un poco más agudo. ¿Mm? Es un instrumento que cuando se aprende a dominar es sencillísimo de tocar. Me ha tocado ver gente que se ha enfrentado a este instrumento tan sencillo y le cuesta porque la clave está en apoyar esta sección de acá, aquella, esta sección del arco, en los dientes, sin apretar los dientes sobre el arco y sin cerrar los labios sobre el arco porque es necesario que el vibrato pueda moverse sin ningún obstáculo. Este es uno más grande, mucho más grave. Este instrumento, como les decía bien, es un instrumento milenario, pero pasa aproximadamente a Europa ahora ya por el siglo XIV. Y
después con el proceso de descubrimiento y conquista de América, obviamente que va a llegar con los marineros, con los comerciantes, con diferentes personas que fueron llegando a América y que fueron trayendo obviamente no solamente ideas, sino que también instrumentos musicales. El instrumento llega a América como birimbao y básicamente cumple la misma función, la de cortejar a la dama. Cosa que era muy mal visto en la sociedad de la conquista, especialmente en la sociedad colonial, donde ya se había arraigado costumbres de recato, por lo tanto, este es un instrumento de, bueno, como se le ha llamado en la cultura chilena, de lachos, que es un nombre bastante peculiar, un instrumento usado por pillos y libidinosos que buscaban a jovencitas para conquistarlas con el encanto del sonido de este instrumento. Yo no sé si eso será realidad, yo jamás lo he intentado. Es como absurdo. Pero creo que la justificación es bastante interesante. Tal vez, claro, en ese momento la gente tenía eh, cierta fascinación por este tipo de instrumentos, más que hoy en día. Tal vez hoy día es un instrumento que está mucho más arraigado en el tema mapuche y no lo identificamos con el sentido original que se le daba como instrumento de conquista. Pero a juzgar por lo que planteaba Cano Yaitul, que es un fabricante de trompes, creo que es de Santiago, que él fabrica trompes de una calidad superior a estos que son de mercado, eh, planteaba lo mismo, que es un instrumento para enamorar a la mujer. ¿Mm? Pero también es incorporado por el pueblo araucano o mapuche como un instrumento que forma parte del conjunto de instrumentos de la música ritual mapuche, por lo tanto va a adentrarse en la cultura de este pueblo, ya no como un instrumento de entretención, sino que como un instrumento que va a pasar a formar parte de la cosmovisión del mundo, de la cosmovisión espiritual de los araucanos o mapuches, y que va a perder el sentido que traía desde Europa para incorporarse y fundirse y ya difícilmente podemos identificar este instrumento como un instrumento llegado desde Europa. Hoy día si se lo muestra a cualquier persona y lo hace sonar, cualquier persona medianamente informada lo va a identificar inmediatamente con los mapuches. Por lo tanto, el instrumento ha sido incorporado en un proceso de sincretismo cultural completamente a la cultura de este pueblo aborigen y que hoy en día es un instrumento que todavía sigue vigente, sigue presente en los rituales, en la música tradicional de este pueblo, pero también lo podemos encontrar en, por ejemplo, hay una canción del grupo noruego Toque en la cual suena este instrumento. No solamente he escuchado banjos en ese grupo, sino que también he escuchado no me acuerdo el nombre de la canción, eh, un trompe. ¿Mm? Sonar muy brevemente. Lo que quiere decir que es un instrumento que está presente en muchas partes. Yo recuerdo en las películas de western italiano, antiguas, sonaban estos instrumentos en la música incidental de estos spaghetti western. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, a ver, ¿por qué un instrumento mapuche suena en películas de cowboy italianas? Era al revés. ¿Por qué este instrumento suena acá? Es porque justamente es traído por los europeos y es incorporado. Tengo entendido que a partir del siglo XIX comienza a tener más presencia en la cultura mapuche porque no fueron los españoles los que lo trajeron al mundo mapuche, sino los colonos alemanes, porque también está presente en Alemania, y lo adaptaron a sus necesidades como pueblo. Aunque actualmente el instrumento está vigente, su presencia ha disminuido en los últimos años producto de la misma los mismos medios de comunicación. Se le ha quedado enclaustrado en la cultura mapuche y no ha tenido la salida que
por ejemplo, han tenido otro tipo de instrumentos. Por lo tanto, si bien es conocido, no tiene una gran difusión en la actualidad en la música chilena. Una razón fundamental de esto es que la adopción de este instrumento es que el trompe había ocupado gradual y progresivamente el lugar del arco musical en las necesidades expresivas de la música mapuche. Eh, Posteriormente pasó a ser reemplazado el arco, había un arco de madera con fibra vegetal que fue reemplazado por este gradualmente hasta que este ocupa el lugar definitivo, pero al final de cuentas queda cercado en el mundo mapuche, no logra salir con gran fuerza como otros instrumentos mapuche que han tenido más presencia por ejemplo, en agrupaciones musicales. La Trutruca, el Culcul y otros han logrado satisfacer necesidades de tonalidad un poco más complejas que este simple instrumento. Pero de todas maneras es importante entender que el trompe, si bien es un instrumento que llega con los europeos, con los españoles y es reintroducido en Chile por los alemanes, es un instrumento creo yo, bastante interesante, que se puede trabajar bastante bien utilizando la laringe para darle tonalidades bastante curiosas. Se puede hacer música con esto. Se puede incluir esto, si lo incluyeron, por ejemplo, en los western italianos, si en algunos discos de toque está incluido el sonido de una variante de este, es lógico que podemos utilizarlo para diferentes funciones. No es necesario que nos creamos el cuento de que tenemos que adoptar la religión de los mapuches o las creencias mágico-religiosas de los mapuches para poder utilizar este instrumento. Esto se le puede dar una nueva dimensión en la música. Se los traje a colación hoy día justamente porque muchas veces estamos más preocupados de la guitarra, el bajo, la batería, y también hay instrumentos tradicionales muy sencillos, muy primitivos, pero que tienen mucho que decir con su sonido. Por ejemplo, hay una gran cantidad de nombres que este instrumento ha recibido para que ustedes tengan un mayor conocimiento, más allá de lo que yo les estoy explicando a grandes rasgos. Les voy a dejar un documento junto con el post de este video para que lo descarguen, que es un documento creado por en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la época que era Universidad de Chile, en Temuco, o sea, el actual UFRO, que es un estudio sobre el trompe bastante bueno, que data como del año 1986, pero que tiene una gran vigencia porque es un estudio antropológico, histórico, que todavía está circulando en internet. Espero que les haya gustado. Acepto cualquier tipo de sugerencia respecto a la forma de editar este video. Esto es algo de prueba. Ya iré perfeccionando más mi trabajo audiovisual para ustedes. Si quieren sugerir algún tema relacionado con algún instrumento musical, algún libro, alguna idea filosófica, etcétera, pueden hacerlo y armamos un programa y generamos debate y crecimiento cultural, que es lo más importante en este tiempo de entreguerras que llamo yo, en el cual el mundo muchas veces pareciera que va en picada. Y es preferible irse a la tumba, pero irse a la tumba culto, y no como ignorante sin saber lo que va a pasar. Un guerrero siempre estaba provisto también de cultura. Espero les haya gustado este pequeño y humilde programa y nos vemos pronto.